siguiente noticia. Y es que, vamos a ver, ahora ya sabemos que está muy en hype el Helldivers 2, que está todo el mundo jugando a Helldivers 2, que ay Dios mío que Helldivers 2 no saca modo PvP, que solo va a ser el PvE. Ay Dios mío que estos bichos de ahora son muy difíciles y no me los paso. Está todo el mundo está todo el mundo con Helldivers 2 a tope. Y como un poco como consecuencia de este Helldivers 2, pues nos encontramos que Starship Troopers, mitiquísima película, pues que la gente lo está viendo, pero a muerte. Y bueno, pues yo, pues para ayudaros un poquito más, para entender Starship Troopers, os voy a traer una recomendación, porque realmente Starship Troopers primero no fue una película, primero fue un anime. OVA. Pese a que toma algunas licencias, la miniserie japonesa de 6 episodios es bastante fiel a material original de Heinlein. Por cierto, ya que os traigo una recomendación, os la traigo bien. Tenéis todos los episodios en YouTube. Todos, desde arriba hasta abajo, todos. Ha habido alguien que se llama Bonus Track de Punto Reflex, pues bueno, que los ha subido, los ha subtitulado, etc. Así que bueno, ¿cómo se os queda el cuerpo ahora al descubrir que Starship Troopers, ese peliculón de ciencia ficción que tiene ya unos cuantos años y que ya prácticamente es una película de culto, todo hay que decirlo, que os parece que realmente era un anime, ya sea gracias al éxito inesperado que ha supuesto Helldivers 2 o por el hecho de que Starship Troopers, un fin del culto que siempre llama la atención a todas las generaciones que lo ven, la popularidad de la cinta de Paul Verhoeven está viendo una segunda época dorada. Vete a saber, ahora igual dentro de un par de días nos encontramos con que van a sacar una nueva película de Starship Troopers. Vete a saber qué tal. Con lo vago que tenemos las mentes y lo hemos comentado aquí muchas veces, la poca imaginación que hay hoy en día, seguro que dentro de poco te sacan la remasterización rehecha, redoblada, recocinada de Starship Troopers. Decíamos, la popularidad de la cinta de Paul Verhoeven está viendo una segunda época dorada. Aparte del debate que suscita la sociedad que presenta el autor de la novela de la que toma el nombre del film, Starship Troopers, de Robert A. Heinlein, se puede hacer muchas lecturas de lo que transcurre tanto en las páginas del material base como en los fotogramas de su adaptación al cine, y que han servido para inspirar trabajos y universos como los de la saga de videojuegos creada por Arrowhead Game Studios. La verdad es que es un juegazo, sinceramente. Es que Helldivers 2 está siendo un juegazo. Helldivers 1 era un juegazo. ¿Qué podíamos esperar del 2? Pero lo que quizás muchos no sepáis, y hasta hace bien poco, pues bueno, había gente que se está sorprendiendo de ello, que os voy comentando, Starship Troopers de 1997 no fue la primera adaptación de la polémica novela que retrata una sociedad paramilitar y de marcados tonos fascistas. No, ese honor lo tuvo un OVA, Original Video Animation, de Japón en 1988, producido además por Bandai Namco. Por aquella época solo Bandai, ¿vale? Aquella época solamente era Bandai. Un OVA es un tipo de miniserie, para que no sepa, un capítulo singular producido con formato de episodio regular de un anime. Este que nos ocupa toma también el nombre del material base, Ucho no Senshi Starship Troopers. Un discurso, decíamos, paramilitar atemperado. Tanto la trama como los personajes del anime son similares y fieles, entre comillas, al material original, tan fieles como lo que puede ser la película de Verhoeven, la cual también se toma algunas licencias con respecto a libres. Es que normalmente a veces se toman demasiadas licencias en hacer las cosas, pero en el caso de esta versión se ha optado por presentar a los personajes y la situación de una forma un poquito más edulcorada. Ya os digo, los tenéis todos en YouTube. Es que esto es maravilloso. Libertades creativas aparte, estamos ante la misma historia que ya conocemos, la de cómo los jóvenes de esta sociedad altamente militarizada y devota al deber ingresan en los cuerpos militares para ganarse la ciudadanía. Juan, John y Rico, ¿os suena ese nombre? ¿No os suena ese nombre? Encabeza el Dramatis Personae que ya conocemos, aunque hay bastantes ausencias con respecto al fin, todo hay que decirlo. Y aparece igualmente Carmen Ibáñez, aunque en el anime su nombre oficial es Carmencita, y se relega al rol de interés romántico, básicamente damisela en apuros, poco más. A lo largo de 6 capítulos que dura el OVA, con una duración más o menos total de unos 148 minutos, incluyendo la intro y el outro de cada uno, vemos cómo Rico se gradúa, ingresa en el ejército, ve cómo amigos y compañeros mueren en la guerra y deben enfrentarse a los bichos. La historia se centra principalmente en su persona, sus camaradas y sus primeras batallas en la guerra contra los alienígenas,
que en esta interpretación de la obra distan mucho de la película de Verhoeven y son mucho más alienígenas, valga la redundancia. No son bichos como los que ya tenemos grabado a fuego en el imaginario cultural del film, sino una especie de seres que pueden combinarse y separarse a placer para realizar distintos ataques a distancia, cuerpo a cuerpo, y absorber a sus víctimas. Vosotros fijaos cómo cambia la película, Vosotros fijaos cómo cambia la película. Otro detalle curioso, pues bueno, es que en este anime no se hace una exhibición tan descarada del régimen que gobierna la Tierra, ni tampoco del discurso político que permeaba toda la novela, como el film de Verhoeven, que en su caso era una sátira a todas luces. Aquí el foco está en desarrollar una historia de soldados, o en el caso particular de Rico, como un niño rico pasa a ser un hombre en la guerra, pero no por el hecho de unirse al ejército, sino por el hecho de cuidar a quienes están con él en el campo de batalla. Es un discurso mucho más centrado en la humanidad del soldado que en el deber del soldado, como ocurre en el material original. En la novela original, Rico tenía bastantes dificultades, y al igual que ocurre en las páginas del libro, Rico, como sus compañeros, en no pocas ocasiones es reprendido para temporar el bienestar de sus otros a su propia vida o al éxito de su cometido. Pues tenéis aquí una señora recomendación, tenéis una señora recomendación. Buena muestra de ello es el Sargento Finn de esta versión, mucho menos socarrón o considerado hacia sus relotas que el Finn de 1997. Pero salvo el propio Finn y algunos elementos del mando de la fuerza terrestre, nada hace pensar que estemos viendo una sociedad altamente militarizada. Incluso hay un role reversal con los padres de Rico, siendo Eloda, su madre, mucho menos comprensiva con su intención de unirse a la infantería móvil, mientras que su padre muestra mucho más apoyo a su hijo con respecto a su decisión. Influencias, pues bueno, influencias por cierto de los años 80, con otra recomendación que es Halo. En lo referente a la parte técnica de Uchu no Senshi como anime, es evidente que es un producto de su época y mucho menos atemporal que Starship Troopers. El arte, la banda sonora y los tropos son los clásicos de una animación nipona de los 80, situaciones cotidianas y personajes que responden a estereotipos afables del manga anime. Temas musicales románticos son melancólicos, cantados por las escenas más de introspección o de relación entre personajes, y melodías con mucha más acción para los momentos más álgidos. E influencias de las grandes obras, de las grandísimas obras de ciencia ficción de la cultura japonesa del momento, para lo que sería la representación tecnológica, arquitectónica y de representación militar, pues tendríamos Gundam y Macross Robotech principalmente. Para muestra el cómo opera la infantería móvil en esta versión con Power Switch, aunque hay que señalar que existían en la novela, pero dudo que una estética tan del anime de los 80. El caso es que si bien hoy en día tanto estas armaduras mecánicas como los mechas son moneda algo más corriente, en Occidente no era algo tan común y desde luego no sonaban a algo mucho más fantasioso. Pero mira por dónde, que no se puede negar la influencia que Starship Troopers Nippon ha tenido en algunas obras de ciencia ficción posteriores de Occidente, y no me estoy refiriendo a referencias como la saga Helldivers. Para eso, bueno, ya vamos a ver dentro de un rato. Me estoy refiriendo, por ejemplo, es que vamos a ver, ¿cómo decirlo? Es que es difícil, por ejemplo, no ver el paralelismo entre sus armaduras y las de un tipo Mjolnir que llevan los Espartas en la saga Halo. Alguien de Bungie ya conocía a este OVA cuando estaban creando los juegos del jefe maestro. En fin, es que si veis un poquito la serie os va a recordar a muchas cosas que al final pasa como en todas las épocas. Y me refiero a cualquier cosa, cualquier cosa al mundo. Me da igual la música, que cine, que la televisión, lo que sea. Cuando algo funciona, todo se replica. Claro ejemplo de ello, yo qué sé cómo decirlo. Si tú te vas al metal de los años 80, los años 90, todo te suena a Halloween, porque Halloween en ese momento pegó el petardazo, a todo el mundo le gustaba y todo el mundo intentó hacer Halloween, sobre todo en España. Cuando te marchas a la época de la jungla de cristal o de Misión Imposible y demás, si os fijáis, todas las películas de los 90 son prácticamente iguales. Me refiero, por ejemplo, las de acción, todas tienen sus persecuciones, todas empiezan más o menos igual, todas te llevan a la misma trama igual. Quiero decir con esto que es normal que cuando vayáis a ver esta serie Uchu no Senshi de Starship Troopers en YouTube, o cuando veáis la de Halo, cuando veáis 50.000 series, vais a encontrar siempre muchos paralelismos y muchas cosas que os van a recordar. No es lo mismo, como por ejemplo que comentábamos hace un rato con Palworld, como unos cuantos actos de la Palworld, que es que está al revés, que ya de la inspiración al plagio hay un paso muy pequeño, muy pequeño, y Palworld anda ahí en la cuerda floja. Las cosas como son, las cosas sinceramente como son. Y bueno,